Hace más de 5000 años, en una tierra bañada por el río más misterioso del mundo, el Nilo, nació una civilización que cambiaría para siempre la forma en que los humanos entendían el universo. Egipto no solo fue cuna de faraones y pirámides, sino también de mitos tan antiguos como el propio tiempo. Y entre todos esos mitos, uno destaca por su poder y simbolismo, el mito de Ra, el dios del sol, el creador del mundo y el guardián de la vida. Antes de que existiera el sol, antes de que existiera la tierra, solo había oscuridad. Oscuridad y silencio. Un océano infinito y caótico llamado Nan, donde nada existía, ni el tiempo, ni la vida, ni siquiera la muerte. Era el vacío absoluto, el estado primordial del universo. Pero del Nan, del corazón mismo del caos, surgió algo inesperado. Una colina, una isla de tierra seca emergió de las aguas. Fue allí donde, por primera vez, brilló la luz. Fue allí donde nació Ra. Ra, el dios del sol, no fue creado. Él fue el primero. Él fue el que dio forma al cosmos. Algunas versiones del mito lo describen como el único dios original, el que se llamó a sí mismo a la existencia. Otros relatos lo muestran como el hijo de Nat, la diosa del cielo, o de Hathor, la diosa del amor y la alegría. Pero en todas las versiones, hay algo en común: Ra es el origen. Ra no solo era un dios. Era el sol mismo. La fuerza que da vida. El fuego que ilumina el cielo y hace florecer los campos. Para los antiguos egipcios, cada amanecer era una victoria de Ra sobre la oscuridad. Cada puesta de sol, una batalla que libraba para regresar al día siguiente. Pero antes de brillar en el cielo, Ra tuvo que crear el mundo. Y lo hizo con su palabra. Que nazca el aire, dijo Ra. Y del Nan, del caos, surgieron dos nuevos seres, Su y Tefnut. Su, el aire, el soplo de la vida. Tefnut, la humedad, el aliento de la tierra. Juntos, dieron forma al primer cielo y a la primera atmósfera. Que nazcan la tierra y el cielo, ordenó Ra. Y así nacieron Geb y Nat. Geb, el dios de la tierra, cuyo cuerpo formó montañas y valles. Nat, la diosa del cielo, que se arqueó sobre él, cubriéndolo con su cuerpo estrellado. Pero Ra no se detuvo ahí. Que nazcan el día y la noche, proclamó. Y del vientre de Nat nacieron 5 dioses poderosos: Osiris, el rey de los muertos; Isis, la maga más poderosa; Seth, el dios de la tormenta; Neftis, la guardiana de los secretos; y Horus, el hijo del destino. Con ellos, el universo ya no estaba vacío. Había cielo, tierra, aire, humedad, día y noche. Había dioses, y pronto, habría hombres. Pero Ra no solo quería un mundo. Quería orden. Quería Ma'at, la armonía del universo. Porque aunque había creado todo, sabía que el caos siempre estaría acechando. Y por eso, decidió viajar por el cielo cada día, llevando luz y vida a todos los seres. En una barca dorada, Ra navegaba por el cielo, desde el este hasta el oeste. A su paso, las plantas florecían, los animales se movían, los hombres trabajaban. El sol era su guía, su alimento, su esperanza. Pero al caer la noche, Ra no descansaba. Porque en la oscuridad, en el reino de las sombras, vivía el enemigo más antiguo, Apophis, la serpiente del caos. Cada noche, Ra descendía al inframundo, al Duat, un lugar lleno de criaturas terribles y puertas misteriosas. Allí, en la más absoluta oscuridad, enfrentaba a Apophis, que intentaba devorarlo y sumir al mundo en la eterna noche. Pero Ra no estaba solo. En su barca viajaban otros dioses y espíritus que lo ayudaban en su batalla. Con sus armas mágicas y sus hechizos, lograban vencer a la serpiente una y otra vez. Y al amanecer, Ra renacía, triunfante, listo para iluminar el mundo una vez más. Este ciclo, este viaje diario del sol, no era solo un mito. Era la base de la religión egipcia. Era la explicación de la vida, de la muerte, del tiempo. Porque si Ra podía morir cada noche y renacer cada mañana, ¿por qué no podrían hacerlo los humanos? Para los egipcios, Ra no solo era el dios del sol. Era el dios de la vida. El creador del universo. El guía de los muertos. El faraón celestial. Y aunque los templos se hayan convertido en polvo, aunque las pirámides hayan perdido su brillo, Ra sigue brillando. En cada amanecer, en cada rayo de luz, en cada corazón que busca entender el misterio del universo. Porque Ra no murió. Él sigue ahí, en el cielo, navegando por el infinito, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá luz. Cada mañana,
cuando el primer rayo de luz atraviesa el horizonte, algo antiguo y poderoso se repite. Es el renacer de Ra, el dios del sol, que sube a su barca dorada y comienza su viaje diurno por el cielo. Este viaje no es solo una metáfora. Para los antiguos egipcios, era el motor que mantenía el universo en movimiento. El sol no era solo luz. Era vida. Era calor. Era alimento. Era el ritmo de las estaciones, el guía de los agricultores, el reloj del cielo. Y por encima de todo, era el ojo de Ra, observando cada acción, cada pensamiento, cada paso de los vivos. Ra no solo iluminaba el mundo. Lo gobernaba. En los templos, los sacerdotes lo recibían con cánticos y ofrendas. En los campos, los campesinos lo saludaban con sus hoces en alto. En los palacios, los faraones juraban ser sus hijos, los representantes del sol en la tierra. Porque si Ra era el creador, el faraón era su heredero. Pero, ¿cómo llegaba Ra al cielo cada mañana? ¿Cómo se mantenía el sol en movimiento? Según los antiguos textos, Ra viajaba en una barca celestial llamada Manyet, la barca del día. Esta embarcación, hecha de oro puro y adornada con piedras preciosas, surcaba el cielo como un navío divino, llevando al dios del sol de este a oeste. A su lado, en la barca, navegaban otros dioses y espíritus protectores. Entre ellos, Thoth, el dios de la sabiduría, que registraba cada instante del viaje. También estaba Ma'at, la diosa del orden y la justicia, que aseguraba que el sol siguiera su camino correcto. Y a veces, incluso Horus, el dios halcón, aparecía como guardián del dios solar. Pero Ra no viajaba solo. También llevaba consigo las almas de los muertos justos, aquellos que habían superado el juicio de Osiris. Para ellos, el sol no era solo un astro. Era la promesa de la vida eterna. Viajar junto a Ra era el mayor honor, la máxima recompensa. Durante el día, Ra pasaba por diferentes regiones del cielo, observando el mundo desde lo alto. Cada hora tenía un significado. Cada paso de la barca era una bendición. Y cuando el sol comenzaba a descender, Ra se preparaba para el viaje más peligroso, el viaje nocturno. Pero antes de eso, Ra cumplía con otro rol esencial, el de juez. En el cielo, Ra observaba a los vivos. Veía sus acciones, escuchaba sus palabras, pesaba sus corazones. Y aunque fuera un Dios bondadoso, también era un Dios justo. Sabía que el mundo no podía existir sin orden, y por eso, permitía que Ma'at, el equilibrio universal, guiara sus decisiones. Los egipcios creían que Ra no solo daba vida, sino que también la tomaba. Cuando un ser humano moría, su alma era llevada al inframundo, donde Osiris y sus 42 jueces la juzgaban. Pero Ra, desde el cielo, también observaba ese proceso. Él era el testigo supremo. Él decidía quién merecía la vida eterna y quién se perdería en la oscuridad. Y así, cada día, el sol se movía, no solo por el cielo, sino por el corazón de los hombres. Pero, ¿qué sucedía cuando el sol se ponía? ¿Qué pasaba cuando Ra desaparecía tras el horizonte? Para los egipcios, no era simplemente la noche. Era el comienzo de una nueva batalla. Una batalla que Ra libraba en secreto, en el reino de las sombras. Porque al caer la noche, Ra descendía al Duat, el inframundo egipcio. Allí, en la oscuridad más profunda, enfrentaba al mayor enemigo del universo, Apophis, la serpiente primordial del caos. Apophis no era solo un monstruo. Era la negación del orden. Era la destrucción del cosmos. Y cada noche, intentaba devorar a Ra, para sumir al mundo en la eterna oscuridad. Pero Ra no estaba solo. En su barca viajaban otros dioses y seres místicos que lo ayudaban a combatir a la serpiente. Entre ellos, Seth, el dios de la fuerza y la tormenta, que usaba su poder para atacar a Apophis con sus armas mágicas. También estaban los espíritus de los muertos justos, que lanzaban hechizos y conjuros para proteger al dios solar. El combate era feroz. Apophis se retorcía, lanzaba rayos de oscuridad, intentaba hundir la barca de Ra. Pero los dioses y los espíritus luchaban con todas sus fuerzas. Y al final, Ra siempre triunfaba. Con su cetro de luz, el dios del sol atravesaba el cuerpo de la serpiente, liberando al mundo del caos. La victoria estaba asegurada. Y con ella, la promesa de un nuevo día. Al amanecer, Ra renacía. No como un dios cansado, sino como un niño divino, listo para comenzar de nuevo. Porque el sol no moría. Solo se transformaba. Y en esa transformación, estaba el secreto de la vida.
Esta creencia, esta idea de que la muerte no era el fin, sino un paso hacia algo más, marcó profundamente la cultura egipcia. Por eso, los faraones eran enterrados con rituales solares. Por eso, las pirámides estaban alineadas con el sol. Por eso, los muertos recibían textos mágicos para ayudarles a viajar junto a Ra. Ra no solo era el dios del sol. Era el dios de la resurrección. El símbolo de la esperanza. La prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz. Y así, día a día, ciclo tras ciclo, el sol sigue brillando. Porque Ra sigue ahí, navegando por el cielo, protegiendo el orden del universo. Pero, ¿qué hay más allá del sol? ¿Qué secretos guardaba Ra en su viaje nocturno? En el próximo capítulo, conocerás el Duat, el inframundo egipcio. Descubrirás los 12 portales que Ra atravesaba cada noche. Y conocerás a los seres que lo ayudaban, y a los que intentaban detenerlo. Si quieres saber cómo Ra protegía a los muertos y qué peligros enfrentaba en su viaje nocturno, no olvides suscribirte. Porque este viaje recién está comenzando. Cuando el sol se pone en el horizonte, cuando la luz se desvanece y las sombras cubren la tierra, comienza un viaje que pocos conocen. No es un viaje de los vivos, sino de los dioses. Un viaje que Ra, el dios del sol, realiza noche tras noche por el reino más misterioso de todos, el Duat, el inframundo egipcio. El Duat no era un infierno como el que conocemos hoy. No era un lugar de castigo eterno ni de fuego y tormento. Era un mundo de transición, un reino oscuro donde las almas pasaban antes de alcanzar la vida eterna. Un lugar donde el orden y el caos se enfrentaban en cada esquina. Ra, en su barca nocturna llamada Mesektet, descendía cada noche a ese reino para cumplir una misión sagrada, iluminar a los muertos y protegerlos de los peligros que acechaban en la oscuridad. Pero el viaje no era sencillo. El Duat estaba dividido en 12 regiones o portales, cada una con sus guardianes, sus criaturas y sus desafíos. Y en cada una de ellas, Ra debía demostrar su poder, su sabiduría y su justicia. La primera región era la más tranquila. Allí, las almas de los muertos justos descansaban en paz, esperando el juicio final. Pero a medida que Ra avanzaba, el ambiente cambiaba. Las sombras se hacían más densas, los gritos de los condenados se escuchaban en la distancia, y criaturas monstruosas aparecían para probar al dios solar. En la segunda región, Ra se enfrentaba a Ammut, el devorador de los muertos, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y trasero de hipopótamo. Aunque Ammut no era un dios, era el brazo ejecutor del juicio divino. Si el corazón de un muerto era más pesado que la pluma de Maat, Ammut lo devoraba, condenando al alma al olvido. Pero Ra no solo protegía a las almas. También restauraba el orden. En cada región, él enfrentaba a los enemigos del cosmos, invocaba hechizos sagrados y liberaba energía divina. Con cada palabra que pronunciaba, con cada rayo de luz que lanzaba, el caos retrocedía. En la quinta región, Ra encontraba a Sokar, el dios del mundo subterráneo. Sokar, con su cuerpo envuelto en vendas y su cabeza de halcón, guardaba una barca mágica que ayudaba a Ra a continuar su viaje. Con ella, Ra podía navegar por los lagos de fuego y los desiertos de sombras. Pero el mayor peligro estaba en la 12ª región. Allí, en la más profunda oscuridad del Duat, esperaba a Apophis, la serpiente del caos. Apophis no era solo un enemigo. Era el enemigo por excelencia. Era el caos hecho carne, la fuerza que quería destruir el universo y sumirlo en la nada. Apophis se retorcía en la oscuridad, lanzando rayos de tinieblas, intentando hundir la barca de Ra. Era tan grande que su cuerpo llenaba el horizonte. Y cada noche, intentaba devorar al dios solar, para que el sol nunca más volviera a brillar. Pero Ra no estaba solo. En la barca, lo acompañaban otros dioses y espíritus poderosos. Seth, el dios de la fuerza, luchaba contra Apophis con su arma mágica. Thoth, el dios de la sabiduría, lanzaba hechizos para debilitar a la serpiente. Y Maat, la diosa del orden, mantenía el equilibrio del universo. Juntos, lograban vencer a Apophis noche tras noche. Aunque la serpiente nunca moría del todo, era derrotada. Y así, el orden se mantenía. El sol seguía brillando. La vida continuaba. Pero Ra no solo luchaba contra Apophis. También tenía que enfrentar a los enemigos del sol, seres que odiaban la luz y querían que el mundo se quedara en la oscuridad para siempre. Algunos eran humanos que habían traicionado a los dioses. Otros eran criaturas nacidas del caos, que buscaban destruir el equilibrio cósmico. Y sin embargo, Ra siempre triunfaba.
Porque él no era solo un dios. Era el sol. Era la luz. Era la vida. Al final del viaje, al atravesar la 12ª puerta, Ra salía del Duat. Pero no salía como el mismo Dios que había entrado. Había cambiado. Había sido purificado. Había enfrentado la oscuridad y había sobrevivido. Y así, al amanecer, Ra renacía. No como un Dios cansado, sino como un niño divino, listo para comenzar de nuevo. Este ciclo, este viaje nocturno, no era solo un mito. Era una lección. Una lección sobre el miedo a la oscuridad. Sobre la esperanza de la luz. Sobre la lucha constante entre el orden y el caos. Para los egipcios, Ra no solo era el dios del sol. Era el dios de la resurrección. El símbolo de que incluso en la muerte, hay vida. De que incluso en la oscuridad, hay luz. Y así, noche tras noche, Ra sigue viajando por el Duat. Protegiendo a los muertos. Luchando contra el caos. Y cada mañana, renaciendo, para iluminar el mundo una vez más. Ra no fue siempre el mismo dios a lo largo de la historia de Egipto. A medida que las dinastías cambiaban, las ciudades crecían y nuevas religiones surgían, Ra también evolucionó. No solo en su forma, sino en su significado. Y en ese proceso, se fusionó con otros dioses poderosos, dando lugar a nuevas deidades que reflejaban el espíritu de su época. Una de las fusiones más importantes fue con Amón, el dios de Tebas. Amón, originalmente un dios del aire y la invisibilidad, fue ganando poder a medida que la ciudad de Tebas se convertía en el centro político y religioso de Egipto. Durante el Imperio Nuevo, Amón se convirtió en el dios supremo, y para consolidar su autoridad, fue unido con Ra. Nació así Amón-Ra, una deidad todopoderosa, que combinaba la fuerza invisible de Amón con la luz y el orden de Ra. Amón-Ra no era solo un dios solar. Era el rey de los dioses, el creador del universo, el protector del faraón. Y bajo su nombre, se construyeron algunos de los templos más grandes de la historia egipcia, como el de Karnak, en Tebas. Pero Ra también se fusionó con otras deidades. Atum, el dios del ocaso y el creador en algunas versiones del mito, a menudo era visto como una forma más anciana de Ra. Algunas tradiciones lo llamaban Atum-Ra, representando al sol como un anciano que se pone en el horizonte, terminando su viaje diario. También se le asoció con Horus, el dios halcón, que simbolizaba la realeza y la protección. En ciertos relatos, Ra y Horus se fundían en una sola figura divina, Ra-Horajti, que significa Ra, horizonte de Horus. Este nombre simbolizaba al sol naciente, que aparecía en el horizonte cada mañana como el rey del cielo. Ra no solo se fusionaba con otros dioses. También mantenía relaciones complejas con ellos. Con Osiris, por ejemplo, compartía un papel crucial en el mundo de los muertos. Mientras Ra viajaba por el Duat cada noche, Osiris gobernaba el reino de los muertos como su juez supremo. Algunas tradiciones incluso decían que Ra y Osiris eran uno solo en espíritu, representando dos aspectos de la vida y la muerte, el sol que brilla y el sol que desciende. También tuvo un hijo muy importante, Horus, nacido de la unión entre Isis y Osiris. Horus, con su cabeza de halcón, era visto en algunas versiones como una forma de Ra, especialmente en su aspecto guerrero. En el cielo, Horus era el ojo derecho de Ra, mientras que Thoth, el dios de la sabiduría, era su ojo izquierdo. Estos dos ojos simbolizaban al sol y a la luna, los dos grandes astros que regían el tiempo. Pero Ra también tenía enemigos entre los dioses. Seth, el dios de la tormenta y el caos, aunque a veces ayudaba a Ra en su viaje nocturno contra Apophis, también representaba el desequilibrio. En algunas versiones del mito, Seth intentaba destruir el orden que Ra mantenía. Y en la mitología, esta lucha entre Seth y Horus simbolizaba la batalla constante entre el caos y el orden, entre el desequilibrio y la justicia. A lo largo de las dinastías, el culto a Ra fue cambiando. En el Imperio Antiguo, Ra era el dios supremo, y los faraones se consideraban sus hijos directos. El faraón no era solo un rey. Era el representante de Ra en la tierra, el encargado de mantener el orden cósmico, la Ma'at. Pero en el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, Ra se fusionó con otras deidades, adaptándose a los nuevos tiempos. En el templo de Heliópolis, su centro de culto original, Ra seguía siendo adorado como el dios del sol. Pero en Tebas, Amón-Ra era el dios principal. Y en Memphis, Ptah, el dios creador, también era venerado como el origen del universo. Con el tiempo, el culto a Ra se fue mezclando con otras religiones. En la época ptolemaica, cuando los griegos gobernaban Egipto, Ra fue comparado con Helios, el dios griego del sol.
Y en Roma, fue asociado con Sol Invictus, el Sol Invencible, que también era adorado como el dios de la luz y la victoria. Pero incluso cuando el cristianismo llegó a Egipto, la imagen de Ra no desapareció del todo. Algunos de sus símbolos, como el disco solar y el ojo de Ra, fueron adoptados por otras culturas y religiones. El ojo de Ra, que simbolizaba la protección y la justicia divina, se convirtió en el ojo de la providencia, un símbolo que aún hoy se usa en algunas sociedades secretas y en la moneda de Estados Unidos. Ra no murió con la caída de Egipto. Su legado sobrevive en el arte, en la literatura, en el cine, en los videojuegos. Incluso en la magia y en la ocultación moderna, Ra sigue siendo invocado como el dios de la luz y la sabiduría. Porque Ra no fue solo un dios. Fue una idea. Una fuerza. Un símbolo de la lucha contra la oscuridad, del renacimiento después de la muerte, del orden frente al caos. Y aunque los templos se hayan convertido en polvo, aunque las pirámides hayan perdido su brillo, Ra sigue brillando. En cada amanecer, en cada rayo de luz, en cada corazón que busca entender el misterio del universo.